Mi nuera tiró mis cosas de la casa después de que mi hijo falleciera. Se burló de mí durante la lectura del testamento. Espero que disfrutes de la vida en la calle, porque me he asegurado de que no recibas nada. Pero entonces, el abogado anunció una cláusula diferente en el testamento, y ella se desmayó en el acto. Pero antes de continuar, revisa si ya te suscribiste al canal y comparte en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias de venganza. La llamada llegó a las 3:17 de la madrugada, un martes. La voz de Leandro, al otro lado, sonaba forzada, sin aliento. Mamá, algo anda mal. El pecho. No puedo. La línea se cortó. Cuando llegué al hospital, mi hijo de 45 años ya había muerto. Ataque cardíaco masivo, explicó el médico con frialdad clínica. No había nada que pudieran hacer. Nayeli estaba junto a mí en la sala de espera. Su rostro una máscara de conmoción, pero noté algo más en su expresión. Alivio. No, seguramente lo imaginaba en medio de mi dolor. ¿Y ahora qué pasa? Susurré, incapaz aún de asimilar que Leandro, mi hijo fuerte y lleno de vida, simplemente ya no estaba. Nayeli enderezó los hombros, y por un instante su compostura se quebró. Ahora enfrentamos la realidad. Mérida, Leandro se fue, y tengo decisiones que tomar. El hielo en su voz me recorrió la espalda. Nunca habíamos sido cercanas, Nayeli y yo, pero Leandro siempre había sido el puente entre nosotras. Ahora ese puente estaba roto, y empezaba a entender qué tan profundo era el abismo. Claro, querida, saldremos adelante juntas, dije, intentando tomarle la mano. Ella la retiró. Ya veremos. ¿Debería haber reconocido la advertencia en esas palabras? En lugar de eso, atribuí su frialdad al shock. La gente enfrenta el duelo de maneras distintas. Me repetí. Algunos se desmoronan, otros se encierran. Nayeli claramente era del segundo tipo. Los preparativos del funeral ocuparon los siguientes 3 días. Me ofrecí a cubrir los gastos. Después de todo, Leandro había sido mi único hijo, pero Nayeli insistió en encargarse de todo. Soy su esposa, repetía. Sé lo que él habría querido. Me pareció justo. Me concentré en escribir la elegía, llamar a los familiares y mantenerme entera. A mis 67 años, ya había enterrado a mis padres y a mi esposo, pero perder a un hijo era un infierno diferente. La noche antes del funeral, mientras estaba sentada en lo que había sido la habitación de Leandro, en la casa que compartía con Nayeli, me quedé mirando las fotos en el tocador. Leandro en su graduación universitaria, Leandro y Nayeli en su boda, Leandro cargando a su sobrino en la Navidad pasada, pero no había una sola foto reciente de Leandro y yo. Me di cuenta de que Nayeli las había ido retirando poco a poco. ¿Cuándo había pasado eso? Un suave golpeteo interrumpió mis pensamientos. Nayeli estaba en la puerta. Sin molestarse ya en ocultar la mirada calculadora en sus ojos. ¿Necesitamos hablar? Mérida, el funeral fue hermoso. Hay que reconocerlo. Los arreglos florales eran elegantes. La música eran los himnos favoritos de Leandro. Y la recepción fue perfectamente organizada. Lo que no fue hermoso fue ver a mi nuera actuar como viuda desconsolada mientras soltaba comentarios insinuantes sobre seguir adelante y empezar nuevos capítulos. Estaba en la fila, recibiendo condolencias de amigos y familiares, cuando escuché a Nayeli hablar con su hermana detrás de las flores. Solo con el seguro de vida tengo para cubrir la hipoteca por 2 años. Decía en voz baja. Y sin los gastos extras. ¿Gastos extras? ¿Qué gastos? ¿Y Mérida? Preguntó su hermana. ¿A dónde va a ir? La risa de Nayeli fue seca, cortante. Ese ya no es mi problema. Que se las arregle como todos los adultos. Sentí un escalofrío. Llevaba 2 años viviendo con ellos. Desde que vendí mi propia casa para ayudarles con el enganche, Leandro había insistido en que sería temporal,
solo hasta que encontrara algo más pequeño, pero lo temporal se volvió permanente. Y yo me había acostumbrado a la rutina de ayudar en la casa, cocinar, ser útil. Fui una ingenua. «Mérida», dijo Nayeli a mi lado, su rostro perfectamente compuesto para el público. «¿Podrías acompañarme a la cocina? Hay cosas que necesitamos hablar». La seguí entre la multitud, saludando a los vecinos y recibiendo los últimos abrazos de mi hermana, que volaría a Yucatán por la mañana. En la cocina, Nayeli cerró la puerta y se volvió hacia mí. «Voy a ser directa», dijo con voz tranquila. «Professional. Esta casa está a nombre de Leandro, lo que significa que ahora es mía. Necesito tiempo y espacio para procesar mi duelo. Sin complicaciones». «¿Complicaciones?». Mantuve la voz serena, aunque el corazón me latía con fuerza. «¿Tú vives aquí? Esto ya no funciona». «Mérida, necesito mi privacidad». Esas palabras me golpearon como si fueran un puñetazo. «Nayeli, entiendo que estás de luto, pero quizá podríamos». «No». Levantó la mano. «Ya tomé una decisión. Te daré hasta mañana por la tarde para empacar tus cosas. Ese tiempo debería bastar». La miré, buscando algún rastro de la mujer que alguna vez me llamó mamá, que me abrazaba en las cenas de Navidad, que lloró cuando Leandro le propuso matrimonio. Esa mujer ya no existía. Había sido reemplazada por alguien fría y calculadora. «¿A dónde se supone que quieres que vaya?». Nayeli se encogió de hombros. «Eres una mujer adulta. Mérida, te las arreglarás». Esa crueldad tan casual me dejó sin aire. Leandro estaría horrorizado con esta conversación. «Leandro está muerto». Las palabras salieron planas, definitivas. «Y mientras antes lo aceptes, mejor estaremos las dos». Empaqué toda mi vida en 4 maletas y 2 cajas, 67 años reducidos a lo que cabía en la cajuela de mi coche. Mientras doblaba mi ropa y envolvía las pocas fotografías que me quedaban, esperé todo el tiempo que Nayeli subiera a disculparse, que dijera que habló por dolor, que por supuesto podía quedarme hasta encontrar otro lugar. Nunca llegó. En cambio, exactamente a las 6 de la tarde del día siguiente, apareció en mi puerta con los brazos cruzados. Se acabó el tiempo. «Mérida». Cerré la última maleta y miré alrededor del cuarto que había sido mi refugio durante 2 años. Las paredes estaban desnudas, despojadas de los pocos toques personales que se me había permitido agregar. Volví a parecer una habitación de invitados, que supongo siempre lo fue. «Necesito unos minutos más para llevar todo al coche». «Die, te ayudaré». No fue una oferta, fue una orden. Nayeli quería que me fuera, y quería asegurarse de que pasara rápido. Hicimos 3 viajes en silencio. Al cargar la última caja en mi coche, me giré para despedirme. Tal vez para hacer un último intento de apelar a lo que quedara de su humanidad. «Sé que estás enojada conmigo por alguna razón», dije en voz baja. Ojalá supiera qué hice mal para poder arreglarlo. La expresión de Nayeli no se suavizó. «No hiciste nada mal, Mérida. Simplemente existes. En mi espacio, en mi vida, en mi camino». Leandro sentía lástima por ti, pero yo no. La franqueza fue brutal y, de algún modo, más limpia que la ficción educada que habíamos mantenido. «Ya veo». Subí a Metzoje y vaya a la ventana. «Al menos podrías decirme si habrá una lectura formal del testamento de Leandro. Supongo que dejó algo. ¿Por qué te dejaría algo?». La voz de Nayeli sonó genuinamente confundida. «¿No eres su esposa? Y tampoco es que hayas contribuido económicamente a nuestra casa». La ironía fue tan aguda que me hizo sonreír. Los $40,000 que les di para el enganche de la casa tal vez no estarían de acuerdo con esa evaluación. Pero, claramente, Nayeli lo había olvidado convenientemente o se había convencido de que fue un regalo. «Claro», dije. «Qué tonta por asumirlo». Me alejé sin mirar atrás, rumbo al Hotel Posada del Sol en la carretera 57. Era el hotel más cercano que podía pagar mientras decidía qué hacer.
Por el espejo retrovisor, vi a Nayeli quedarse parada en la entrada hasta que mi coche desapareció en la esquina. En el hotel me registré por una semana y llevé mis maletas a una habitación genérica que olía a productos de limpieza industrial y sueños rotos. Me senté sobre la colcha de poliéster y miré mi reflejo en el espejo encima del tocador. ¿Quién era esa mujer que me devolvía la mirada? ¿Una viuda? Ahora sin hijos, sin hogar y aparentemente sin valor a los ojos de la única familia que le quedaba, pero mientras estaba ahí, en esa habitación estéril, algo inesperado empezó a moverse dentro de mí. No era desesperación, aunque también estaba presente. Era algo más afilado, casi como anticipación. Nayeli creía que había ganado, pensaba que había logrado deshacerse de la suegra incómoda y quedarse con su premio. Lo que no sabía era que Leandro había sido un hijo mucho mejor de lo que ella jamás le dio crédito. 2 semanas después de mi estancia en el hotel, justo cuando empezaba a preocuparme seriamente por mis ahorros menguantes, llegó la llamada del abogado de Leandro. Mérida Cantú Esquivel. Le habla Rebecca Morrison de Arismendi, asociados. Yo manejaba los asuntos legales de su hijo. Sí, señorita Morrison. Recuerdo haberla visto cuando Leandro y Nayeli compraron la casa. La llamo para informarle que el proceso de sucesión ha concluido y habrá una lectura formal del testamento de Leandro el próximo martes a las 2 p.m. ¿En mi oficina? ¿Su presencia es requerida? ¿Mi presencia era requerida? Me incorporé, ignorando el chirrido de los resortes baratos del colchón. Lo siento, pero creo que debe haber algún error. Nayeli parece pensar. Mérida Cantú Esquivel. Me interrumpió suavemente Morrison. Solo puedo decirle lo que indica el testamento de Leandro, y la nombra específicamente como beneficiaria. Nos vemos el martes a las 2 p.m. Cuando colgó, me quedé mirando el teléfono por un largo rato. Leandro sí me había dejado algo. Probablemente algún recuerdo pequeño, tal vez el reloj de su padre, o los álbumes de fotos de su infancia. A Nayeli no le agradaría, pero tendría que aceptar lo que Leandro decidió. Pasé el fin de semana buscando departamentos en internet, mirando comunidades para adultos mayores y pequeños alquileres de una recámara que pudiera pagar. Mi cuenta de ahorros alcanzaría para pagar otra semana en el hotel, además del primer mes de renta y el depósito de garantía, pero tendría que administrar todo con mucho cuidado. Mi pensión y el pequeño ingreso de mi tiempo como maestra tendrían que rendir más de lo planeado. A la 1:45 de la tarde del martes siguiente, estaba sentada en el estacionamiento de Morrison y Asociados, observando cómo Nayeli bajaba de un BMW plateado, con un vestido negro que seguramente costaba más que mi presupuesto mensual. Venía acompañada de un hombre con traje caro que no dejaba de revisar su celular. Cuando entré en la recepción, el rostro de Nayeli se ensombreció. ¿Qué hace ella aquí?, le preguntó a la recepcionista. La Mérida Cantú Esquivel. Viene para la lectura del testamento, respondió la joven con voz profesional. ¿Cuál Mérida Cantú Esquivel?, replicó Nayeli con un tono más alto. Al parecer, ambas. El hombre del traje, que reconocí como Elías, el hermano de Nayeli, se inclinó a susurrarle algo al oído. Ella asintió con frialdad y se sentó frente a mí en la sala de espera, dejando claro que la poca cordialidad que quedaba entre nosotras había terminado. El señor Morrison apareció puntualmente a las 2 y nos condujo a su oficina. Era un hombre de rostro amable, de unos 60 años, con cabello plateado y ojos serenos detrás de unos lentes finos. Tenía ese aire de abogado que todavía cree en hacer lo correcto. «Señoras, señores», comenzó mientras se acomodaba tras su escritorio de caoba. «Sé que este es un momento difícil, pero Leandro fue muy claro con sus deseos. Leeré el testamento completo y luego resolveremos cualquier duda». Nayeli se inclinó hacia adelante. Con las manos entrelazadas en el regazo, Elías sacó un bloc legal y preparó su pluma. Yo simplemente crucé las manos y esperé. La primera parte fue tal como imaginaba. Nayeli heredaba la casa, los autos
las cuentas de retiro y la póliza de seguro de vida de Leandro. Ella asentía, con aprobación en cada punto, lanzándome de vez en cuando miradas de satisfacción, pero la voz del señor Morrison cambió un poco, y supe que se acercaba algo importante. Sin embargo, hay una disposición final que Leandro agregó hace apenas 3 meses. El ambiente en la sala se tensó. Nayeli dejó de asentir y se inclinó hacia adelante. Con los ojos fijos y alerta, Elías bajó la pluma, y yo contuve el aliento. El abogado carraspeó antes de continuar. A mi madre, Marisela Cantu Esquivel, quien aportó el pago inicial de nuestra casa y nunca pidió ser reembolsada, le dejo el contenido de la caja de seguridad E337 en el Banco del Bajío, junto con toda la documentación y cuentas relacionadas. ¿Qué caja de seguridad?, exclamó Nayeli. Leandro nunca mencionó una caja de seguridad. El señor Morrison levantó la vista del documento. Al parecer era algo que mantenía de manera privada. Fue muy específico en que su contenido debía ir a su madre. Me sorprendió tanto como a ella. Aunque por razones distintas, Leandro nunca me habló de eso. ¿Qué podría haber guardado para mí? ¿Qué hay dentro?, preguntó Elías. Con su instinto de abogado activado, no tengo idea, respondió el señor Morrison con sinceridad. Leandro solo indicó la información del banco y las instrucciones para que la Mérida Cantú Esquivel tuviera acceso total al fallecer él. El rostro de Nayeli se encendió de furia. Esto es absurdo. Si hay algo de valor ahí, debe formar parte de la herencia. Vamos a impugnarlo. Pueden intentarlo. Por supuesto, dijo el abogado con calma. Pero la cláusula es clara, y Leandro estaba en pleno uso de sus facultades cuando la incluyó. Yo mismo fui testigo del documento. ¿Cuándo exactamente agregó esa disposición?, y pregunté en voz baja. El abogado revisó sus notas. Hace 3 meses, el 15 de febrero, vino expresamente a hacer esa modificación. Recordé esa fecha de inmediato. El día después de San Valentín, Leandro estuvo extraño durante la cena familiar. Nayeli se quejaba de algo. Creo que del perro del vecino y el Openosh Blue. Esto es una pérdida de tiempo, soltó Nayeli de golpe. Poniéndose de pie, Elías, vámonos. Presentaremos la impugnación mañana. Dejo, dijo el abogado, sacando otro documento. Antes de que se vayan, debo informarles que Leandro dejó instrucciones específicas para su madre respecto a la caja de seguridad. Mérida Cantú Esquivel. Él quería que la revisara en los próximos días. Una vez que complete el papeleo con el banco, me entregó un sobresellado. Aquí están los documentos bancarios y su llave personal. El banco necesitará verificar el acta de defunción y tramitar los permisos antes de permitir el acceso. Suele tomar unos 3 días hábiles. Los ojos de Nayeli se clavaron en el sobre que sostenía. Como un halcón, observando a su presa. Voy a ir con usted al banco. Me temo que eso no será posible, intervino el abogado. El acceso a la caja de seguridad está limitado únicamente a la señora Marisela Cantú Esquivel. Es política del banco. Esto es una locura. Bufó Nayeli. ¿Cómo sabemos siquiera que hay algo de valor ahí? Podría estar vacía o llena de porquerías sentimentales. Me levanté, sujetando el sobre. Supongo que lo averiguaremos la próxima semana. Al salir de la oficina, sentí la mirada de Nayeli clavada en mi espalda. En el estacionamiento me interceptó junto a mi coche. Mérida, seamos razonables. Sea lo que sea que haya en esa caja, deberíamos compartirlo. Leandro habría querido que su esposa también se beneficiara de lo que dejó, por primera vez desde la muerte de Leandro. Casi sonreí. Dejaste muy claro que no creías que Leandro me hubiera dejado nada. Y ahora, de repente, ¿te preocupa compartir? Solo digo que estás diciendo lo que sea necesario para poder entrar a esa caja de seguridad. Abrí la puerta de mi coche, pero Leandro fue muy específico. El contenido es mío. Entonces, su máscara se cayó por completo, dejando ver la frialdad calculada que escondía. No lo olvides. Mérida, estás sin casa.
Necesitas de mi buena voluntad más de lo que yo necesito de ti. Me detuve con la mano sobre la puerta. En realidad, Nayeli, creo que no necesito nada de ti. 3 días hábiles después, tras presentar el acta de defunción y llenar los formularios del banco, finalmente estuve frente a la caja de seguridad Zakura 3537 en el Banco del Bajío, la gerente, la señora Yolanda. Ya me esperaba. Se notaba que estaba informada de la situación porque me ofreció sus condolencias y me acompañó personalmente hasta el área de bóvedas. La caja 337 es una de nuestras más grandes, explicó mientras pasábamos las puertas de seguridad. Su hijo la rentó hace unos 5 años y venía con bastante frecuencia. ¿5 años? ¿Leandro llevaba planeando algo durante 5 años? La señora Yolanda usó su llave maestra mientras yo insertaba la de Leandro, y la caja salió suavemente. Era grande, del tamaño de un maletín, y sorprendentemente pesada. Tómese el tiempo que necesite. Señora Yolanda dijo, mostrándome una sala privada. Estaré en mi escritorio cuando termine. A solas en aquella habitación sin ventanas, levanté la tapa de la caja de seguridad. Lo primero que vi fue una carta dirigida a mí, con la letra inconfundible de Leandro. Me temblaron las manos al abrirla. Mamá, comenzaba, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy. Y que Nayeli probablemente ya te mostró quién es en realidad. Lamento eso, pero no me sorprende. He sabido desde hace años el tipo de persona con la que me casé y me he estado preparando para esta posibilidad. Mi corazón se aceleró al seguir leyendo. Nos diste $40. 0, 0, 0. Para el enganche de la casa. Sé que lo considerabas un préstamo, aunque nunca pediste que te lo devolviéramos. He estado invirtiendo ese dinero los últimos 5 años, añadiendo más, siempre que pude. El dinero en las cuentas que acompañan no es solo la devolución, es lo que las inversiones cuidadosas han generado. Dejé la carta temblando y miré los documentos debajo. Estados de cuenta, portafolios de inversión, números de cuenta. Mis ojos recorrieron las cifras, intentando entenderlas. $125 0, 0, 0, en varias cuentas de inversión. Todas a mi nombre. Todas accesibles con la documentación adecuada. Volví a tomar la carta de Leandro. Apenas creyendo lo que leía, también descubrí que Nayeli ha estado diciendo que no aportas nada a nuestra casa. Lo que no menciona es que la hipoteca se ha pagado automáticamente desde mi cuenta de nómina todo el tiempo que viviste con nosotros. Cualquier dinero que nos diste fue directamente a inversiones para tu futuro. La carta seguía. He estado documentando todo. Mamá, cada correo, cada mensaje, cada comentario casual que ha hecho sobre ti, todo está en la carpeta marcada documentación. Quería que supieras qué clase de persona ha vivido en nuestra casa. La vista se me nubló al tomar la carpeta que mencionaba. Dentro había correos impresos, capturas de pantalla de mensajes, incluso fotos de estados de cuenta, pruebas de años de manipulación y engaños. El último párrafo de la carta de Leandro me hizo llorar. Mereces algo mucho mejor que el trato que ella te dio. Toma este dinero y construye una vida donde nadie te haga sentir no deseada nunca más. Y mamá, no le digas nada a Nayeli hasta que estés a salvo. Lejos de ella, confía en mí, con todo mi amor. Leandro. Me quedé en esa pequeña sala casi 1 hora, leyendo todo lo que Leandro había dejado para mí. Cuando salí, ya tenía una idea clara de cómo mi nuera nos había manipulado durante años. La señora Yolanda me ayudó a guardar los documentos en un sobre grande y me explicó el proceso para acceder a las cuentas de inversión. Mientras caminaba hacia mi coche, sonó mi teléfono. ¿Mérida? La voz de Nayeli sonaba dulcemente falsa. Quería saber si te gustaría venir a almorzar hoy. ¿Podríamos hablar de lo que encontraste en la caja de seguridad? Sonreí ante mi reflejo en la ventanilla. Qué amable. Nayeli, estaré ahí al mediodía.
Era hora de que Nayeli aprendiera que a veces las personas que subestimas son las que más te sorprenden. Llegué a casa de Nayeli. Perdón. ¿A su casa, ahora? Justo al mediodía, llevando una pequeña bolsa de regalo, y con mi mejor expresión neutral, abrió la puerta con un vestido blanco vaporoso, que seguramente costaba más que mi factura mensual del hotel, con una sonrisa amplia y falsa calidez. Mérida, me alegra tanto que hayas venido. Preparé tu ensalada de pollo favorita. Qué curioso que recordara mis gustos justo cuando necesitaba algo de mí. La mesa del comedor estaba puesta con su vajilla de boda y flores frescas. Nayeli claramente había preparado todo con cuidado, sirvió té helado y habló del clima, mientras yo la observaba en silencio, esperando el momento en que sacara el verdadero tema. Entonces, finalmente dijo, acomodándose con elegancia, he estado pensando en lo de ayer, en la caja de seguridad. Ah, ¿sí? Bebí un sorbo de té con calma. Sé que hemos tenido nuestras diferencias, pero Leandro querría que nos apoyáramos mutuamente en este momento tan difícil. La familia debe permanecer unida. Familia, bastante irónico, viniendo de la mujer que me echó de su casa al día siguiente del funeral de su esposo. No podría estar más de acuerdo. Respondí con calma. Los ojos de Nayeli se iluminaron, convencida de que había encontrado una oportunidad. Me alegra tanto escuchar que piensas así. Temía que estuvieras molesta por tener que buscar tu propio lugar tan pronto, pero entiendes que necesitaba espacio para llorar. Por supuesto, contesté, mientras probaba un bocado de ensalada de pollo. Cada quien vive el duelo a su manera. Exactamente, dijo inclinándose hacia mí con entusiasmo. Entonces, sobre lo que Leandro te dejó, pensaba que podríamos juntar nuestros recursos, combinar lo que había en esa caja con el seguro de vida de Leandro, tal vez invertirlo juntos. Tengo unos asesores financieros maravillosos. Seguro que sí. Los mismos que la ayudaban con sus decisiones dudosas de gasto. Qué amable de tu part, Nayeli, pero tengo curiosidad. ¿Por qué crees que había algo de valor en la caja de seguridad? Se detuvo, claramente sin esperar esa pregunta. Bueno, Leandro siempre fue muy reservado con ciertos temas financieros. Debió tener una razón para mantener algo separado. ¿Reservado? ¡Qué palabra tan interesante! Ya sabe a qué me refiero, dijo con un gesto de la mano. Los hombres y su planeación financiera nunca nos cuentan todo a las esposas. Dejé el tenedor y la miré directamente. En realidad, Nayeli, creo que Leandro te contó exactamente lo que consideró necesario. Algo brilló en sus ojos. Inseguridad, tal vez un toque de miedo. ¿Qué encontraste en la caja? Mérida. Se acercaba el momento de la verdad, pero aún no estaba lista para jugar esa carta. En lugar de eso, tomé la bolsa de regalo que había traído. Te traje algo, dije, sacando un pequeño paquete envuelto, un detalle de agradecimiento. Ella lo abrió con entusiasmo. Dentro había una foto enmarcada de Leandro en su graduación universitaria. Su expresión se suavizó un poco. Oh, Mérida, está preciosa. Gracias. Pensé que deberías tenerla. Después de todo, fuiste una esposa tan dedicada. El énfasis en la palabra dedicada no pasó desapercibido. Me miró con desconfianza, buscando algún significado oculto. ¿Qué se supone que significa eso? Nada en absoluto. Solo aprecio lo bien que cuidaste a mi hijo. Nayeli dejó la foto con cuidado. Su actitud cambió. La dulzura fingida desapareció, reemplazada por algo más tenso. Mérida, estás siendo enigmática. Dime de una vez qué había en la caja de seguridad. Sonreí y di otro sorbo de té. Documentos. Principalmente, lectura bastante interesante. ¿Qué tipo de documentos? Oh, ya sabes. Registros financieros. Estados de inversión. Algo de correspondencia. Hice una pausa significativa.
bastantes correos electrónicos y mensajes impresos. El color desapareció de su rostro. ¿Mensajes? Leandro era muy meticuloso con sus registros, especialmente hacia el final. Saqué mi teléfono y abrí las fotos que Leandro había tomado de varias conversaciones. ¿Quieres ver una? Esta es de hace unos 6 meses. Giré la pantalla hacia ella, mostrando una captura donde le escribía a su hermana: Dios, no puedo esperar a que esa vieja bruja se mude por fin. Entonces convertiremos su habitación en el gimnasio que siempre quise. Nayeli se lanzó por mi teléfono, pero lo aparté con suavidad. Hay muchos más, dije con tono casual. Leandro era excelente documentando todo. Esta siguiente es particularmente reveladora. Es un mensaje tuyo a Elías, donde le cuentas cómo has convencido a Leandro de que yo debía aportar a los gastos de la casa. Aunque la hipoteca ya estaba cubierta con su salario. Basta. La voz de Nayeli era apenas un susurro, y luego está el correo donde te ríes con tu hermana sobre lo fácil que fue hacerme sentir una carga. Mientras ya planeabas echarme después de la muerte de Leandro, dejé el teléfono y la miré con aparente curiosidad. Muy previsora de tu parte. Por cierto, planear mi desalojo mientras Leandro aún vivía. La compostura de Nayeli se quebró por completo. No tenía derecho a guardar mensajes privados. En realidad, sí lo tenía. Era su casa, y estaban hablando de su madre. Me recosté en la silla. La pregunta es, ¿qué haremos con esta situación? ¿Qué quieres? La máscara había caído, dejando ver a la mujer calculadora debajo. ¿Qué quiero? No quiero nada de ti, Nayeli. Nunca quise. Entonces, ¿por qué haces esto? ¿Cuál es el punto de humillarme? Reflexioné un instante. Tienes razón. No hay necesidad de humillarte. Ya lo hiciste tú sola. No entiendo. Me echaste de mi casa al día siguiente del funeral de mi hijo. Me dijiste que no valía nada, que Leandro solo me tenía lástima, que yo no había aportado nada a su hogar. Me levanté despacio. Pero hay algo que no comprendiste sobre Leandro. Él lo vio todo. Cada comentario cruel, cada manipulación, cada mentira que dijiste. Nayeli se aferraba al borde de la mesa. Los nudillos blancos. ¿Y quieres saber la parte realmente hermosa? Continué. Él lo documentó todo. No para hacerte daño, sino para protegerme. Porque sabía que una vez que él ya no estuviera, tú mostrarías tu verdadera cara. ¿No puedes probar que nada de eso tenga validez en un tribunal? ¿Tribunal? Me reí. Y hasta a mí me sorprendió el sonido. Ay, querida, no pienso llevarte ante un juez. Nayeli parpadeó, confundida por mi respuesta. ¿No? ¿Y por qué lo haría? Si ya me diste todo lo que necesito, no entiendo de qué hablas. Saqué la carpeta de la caja de seguridad de Leandro y la puse sobre la mesa entre nosotras. Leandro me dejó más que capturas de pantalla. Nayeli me dejó 5 años de pruebas que muestran exactamente cómo estuviste manipulándonos a los dos. Ella miró la carpeta como si fuera a morderla. Estados de cuenta bancarios, donde se ve que las mensualidades de la casa fueron descontadas automáticamente del sueldo de Leandro todo el tiempo que vivía aquí. Cadenas de correos entre tú y Elías, discutiendo cómo manejar el asunto de Marisela, extractos de tarjetas de crédito con compras de lujo, hechas los mismos días que le decías a Leandro que no alcanzaba para lo básico del hogar. La respiración de Nayeli se volvió agitada. Leandro guardó todo eso. Documentó cada cosa, incluso copias de los correos que mandabas a tus amigas llamándolo ingenuo y riéndote de lo fácil que era hacerlo. Creer que yo era una carga económica, eso le dolió. Nayeli se estremeció como si le hubiera dado una bofetada. ¿Quieres saber qué fue lo que más me llamó la atención? Continué, abriendo la carpeta. Este hilo de correos, donde tú y Elías planeaban declararme incapaz para poder acceder a mi pensión y mi seguro social, eso no. Nunca llegamos a hacerlo. Nunca lo concretaron. ¿Sabes por qué? Porque Leandro descubrió lo que estaban tramando y tomó medidas para protegerme.
Los ojos de Nayeli se abrieron. ¿Qué medidas? ¿Tú no tienes nada que valga la pena proteger? Ah. No. Sonreí con calma. Qué curioso. Porque según estos estados de inversión, al parecer tengo bastante que proteger, dinero que Leandro estuvo haciendo crecer cuidadosamente durante los últimos 5 años. Eso es imposible. Estás viviendo en un hotel. Vivo en un hotel porque así lo decido mientras planeo mi siguiente paso. No porque no pueda pagar algo mejor. El silencio se alargó entre nosotras. Mientras Nayeli procesaba la información, casi podía ver cómo le giraban los engranajes en la cabeza, tratando de calcular de cuánto dinero estábamos hablando. ¿Cuánto?, preguntó al fin. ¿Perdón? ¿Cuánto dinero te dejó Leandro? Cerré la carpeta y me puse de pie. Eso no es asunto tuyo. ¿Verdad? Soy su esposa. Tengo derecho a saber. Tenías derecho a saber lo que tu marido te dejó. Y si mal no recuerdo, fue bastante generoso. La casa, los autos, el seguro de vida, sus cuentas de retiro. Diría que saliste bastante bien parada. Nayeli se levantó de golpe. La silla, raspando el piso de madera. Vieja manipuladora. Estás intentando robar lo que por derecho me pertenece. ¿Robar? Alcé una ceja. ¿Y cómo se supone que podría estar robando algo? Todo lo que tengo me fue dado por mi hijo, quien tenía todo el derecho legal de disponer de sus bienes como quisiera. Era mi esposo. Sí, lo era. Y por lo visto, sabía perfectamente qué clase de esposa tenía. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, como un desafío. El rostro de Nayeli se tiñó de ira, y algo que parecía pánico. Quiero ver esos estados de cuenta, exigió. Estoy segura de que sí. Mérida, te advierto. ¿Me adviertes a mí? Volví a reír, sintiéndome extrañamente libre. Nayeli, querida, tú me echaste de tu casa. Me humillaste en el funeral de mi hijo. Dejaste claro que me consideras inútil y despreciable. ¿Con qué crees que puedes amenazarme ahora? Nayeli me miró largo rato y pude ver cómo recalculaba. Las amenazas no servían. Así que cambiaba de estrategia. Mérida, por favor, seamos razonables. Su voz tomó un tono suplicante. Sé que he sido difícil desde que Leandro murió. Estaba de duelo. No pensaba con claridad, pero somos familia. Deberíamos apoyarnos. ¿Familia? Repetí con calma. Sí. Lo mencionaste antes, justo después de decirme que Leandro me tenía lástima y que jamás había aportado nada a tu casa. No quise decir eso. ¿Estaba alterada? ¿Dije cosas que no sentía? Oh, pero sí las sentías. Eso es lo que hace que la documentación de Leandro sea tan valiosa. ¿Te evitó tener que repetir las mismas cosas a distintas personas durante años? La máscara de Nayeli volvió a caerse. ¿Qué quieres de mí? ¿Mérida? ¿Una disculpa? Está bien. Lo siento. Lamento haberte lastimado. Siento haberte pedido que te fueras. Perdón por todo. ¿Podemos hablar ahora de este asunto del dinero como adultos? No hay nada que hablar. Claro que sí. Si Leandro te dejó una cantidad importante, tenemos que planear cómo manejarla con responsabilidad. Conozco excelentes asesores financieros. ¿Podría ayudarte a invertirlo de manera adecuada? ¿Quieres decir que podrías ayudarme a gastarlo de manera adecuada? Eso no fue lo que dije, pero es lo que quisiste decir. Tomé mi bolso. Nayeli, quiero que entiendas algo con total claridad. El dinero que Leandro me dejó no es una herencia que me cayó del cielo, es el retorno de los $40,000 que te di para el enganche de tu casa. Más 5 años de inversión cuidadosa. Se le abrió la boca del asombro. ¿40,000? ¿Pensaste que era un regalo? ¿Que te entregué mis ahorros de toda la vida solo por generosidad, sin esperar que me los devolvieras? Leandro dijo que era una contribución familiar. Leandro trataba de cuidar tu orgullo y el mío, pero nunca olvidó que era un préstamo. Pude ver cómo su mente trabajaba, intentando asimilar la información. Si hubiera invertido $40,000 hace 5 años y Leandro los hubiera hecho crecer, ¿cuánto valen ahora? Susurró.
Saqué mi teléfono y abrí una de las aplicaciones bancarias que el banco me ayudó a configurar. El saldo apareció en la pantalla y se la mostré. ¿185,000? El rostro de Nayeli se puso pálido. Se aferró al borde de la mesa para no perder el equilibrio. Eso es imposible. Leandro era un inversionista prudente, al parecer, muy decidido a asegurarse de que su madre estuviera protegida, pero eso casi equivale al valor del seguro de vida. Así es. Ese dinero debería formar parte del patrimonio. Debería dividirse entre las dos. Debería. ¿Con base en qué principio legal? En el hecho de que soy su esposa y tú solo su madre. La crueldad casual, en esas palabras, solo su madre, me golpeó como un puñetazo. Pero en lugar de dolor, sentí otra cosa. Claridad. ¿Sabe qué? Nayeli, tienes toda la razón. Solo soy su madre. La mujer que lo trajo al mundo, que lo crió, que lo apoyó durante la universidad y que le prestó el dinero para la casa de la que tú me echaste como si fuera basura. Me puse de pie y colgué mi bolso en el hombro y al parecer, eso fue suficiente para que Leandro se asegurara de que yo nunca más tuviera que depender de la caridad de nadie. «Espera», gritó Nayeli, cuando yo ya iba rumbo a la puerta. «Mérida, espera. Podemos arreglar esto. Por favor, siéntate un momento. Hablemos con calma». Me detuve en el umbral y giré hacia ella. «¿Exactamente qué crees que tenemos que arreglar? ¿La situación del dinero? ¿Nuestra relación? ¿Todo?» Hablaba rápido, con la voz tensa por el pánico. «Mira, sé que cometí errores. Estaba alterada por la muerte de Leandro, preocupada por el dinero, y lo pagué contigo. Pero podemos solucionarlo. Estoy segura de que sí te preocupaba el dinero», dije en voz baja, «pero no por las razones que dices. ¿Qué significa eso?» Saqué otro documento de la carpeta de Leandro, el que había guardado para el final. «Significa que Leandro también registró tus hábitos de gasto, Nayeli, incluyendo los $15,000 que cargaste a las tarjetas de crédito el mes antes de que él muriera». Su rostro se volvió cenizo. «Tratamientos de spa, ropa de diseñador, un fin de semana en Nueva York con tu hermana. Todo eso mientras le decías a Leandro que te angustiabas por el dinero del supermercado. Eso no es». «Yo no». «¿No qué? ¿No pensabas vivir del seguro de vida de mi hijo mientras echabas de casa a la suegra incómoda que podía arruinarte el estilo de vida?» Nayeli se desplomó en la silla, derrotada. «No entiendes la presión que tenía encima». «¿Qué presión?» Todos esperaban que fuera la esposa perfecta, la anfitriona perfecta. Los colegas de Leandro, los vecinos, mi familia. ¿Sabes lo agotador que es mantener las apariencias? La miré sentada ahí, con su vestido de diseñador, en su hermosa casa llena de lujos, quejándose del peso de las apariencias. «No, Nayeli, no, lo sé, porque yo estaba demasiado ocupada cuidando de tu esposo, mientras tú gastabas su dinero. Yo amaba a Leandro. Amabas lo que Leandro podía darte. Es distinto». Lloraba ahora, con lágrimas feas que arruinaban su maquillaje perfecto. «No puedo perderlo todo. No puedo volver a ser una don nadie. No eres una don nadie. Nayeli, eres la viuda de Leandro. Heredaste una casa de $500,000, un seguro de vida de 200,000 y sus fondos de retiro. Si sabes administrarlo, estás asegurada de por vida. Pero no alcanza para la vida que planeé. Entonces, quizá planeaste la vida equivocada». Caminé de nuevo hacia la puerta. Y esta vez, no intentó detenerme con palabras. Detrás de mí, se oyó un golpe suave. Me giré y vi a Nayeli desplomada sobre la mesa, con el rostro gris y la respiración entrecortada. Por un momento, creí que estaba teniendo una emergencia médica, hasta que entendí lo que veía: derrota total. Ese instante en que alguien comprende que ha perdido todo lo que creía merecer y que ya no hay manipulación, ni encanto, ni crueldad que pueda recuperarlo. «No puedo», susurró.
No puedo perderlo todo. No estás perdiendo todo. Nayeli, estás perdiendo lo que nunca fue tuyo. La dejé allí, en su comedor elegante, rodeada de su vajilla de boda y de la vida que había construido para aparentar, y salía la luz del sol de mi nuevo comienzo. A veces la mejor venganza no es venganza. A veces es simplemente justicia, servida justo cuando más se necesita. Y a veces, si tienes suerte, llega acompañada de una buena cuenta bancaria y la certeza de que el hijo que criaste se convirtió exactamente en el hombre que esperabas. Leandro me había cuidado, tal como prometió hacerlo siempre, incluso desde la tumba. Mi hijo cumplió su palabra. Y eso, más que cualquier cantidad de dinero, fue el mayor regalo que pudo darme. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y comparte tu historia en los comentarios. Tu voz importa. El sol de la mañana entraba por las cortinas del pequeño departamento que rentaba en Querétaro. Habían pasado 3 meses desde aquel almuerzo con Nayeli, el día en que entendió que su juego había terminado. Desde entonces, no volví a verla. No la busqué, ni ella intentó contactarme. Supongo que, de alguna manera, ambas comprendimos que todo lo que quedaba entre nosotras era silencio. Mi vida había cambiado tanto que a veces me costaba reconocerla. Ya no vivía rodeada de los lujos falsos de una casa ajena, ni del veneno disfrazado de cortesía. Vivía sola. Sí, pero en una paz que nunca había conocido. Por primera vez en muchos años, podía respirar sin miedo a ser juzgada, sin tener que medir cada palabra o disculparme por existir. Con el dinero que Leandro dejó invertido, compré un pequeño departamento en el centro histórico. No era grande, pero tenía lo esencial. Una cocina que olía a café recién hecho cada mañana, un balcón donde las bugambilias florecían sin pedir permiso, y una vecina amable, doña Estela, que me traía tamales los domingos. A veces pensaba que Leandro me había preparado este destino con la misma paciencia con la que un arquitecto diseña su última obra. Su regalo no era solo el dinero, era la posibilidad de comenzar de nuevo, libre de deudas y de culpas. En las mañanas caminaba por la Alameda Hidalgo con mi libreta de notas, observando a las parejas mayores, alimentando a las palomas. Me gustaba escribir fragmentos de pensamientos, pequeños recuerdos de mi hijo, o simples reflexiones sobre lo que significa empezar de nuevo a mi edad. Un día, una muchacha del mercado me dijo: «Doña Mérida, usted siempre sonríe como si no le pesara nada la vida». Yo le contesté: «Es que ya no cargo lo que no me pertenece». Ella no entendió del todo, pero me regaló una flor de cempasúchil. Esa flor se quedó en mi mesa durante semanas, recordándome que incluso después de la muerte, la belleza encuentra su forma de regresar. Con el tiempo, empecé a ayudar en un pequeño taller de costura dirigido por mujeres mayores. No lo hacía por necesidad, sino por gusto. Me gustaba sentirme útil, coser, escuchar las historias de otras viudas, otras madres que también habían amado y perdido. Nos reuníamos cada tarde, entre tazas de café de olla y pan dulce, compartiendo risas y cicatrices. Allí conocí a doña Graciela, una mujer de manos firmes y mirada sabia, que había perdido a su hijo en un accidente de autobús. Ella me dijo un día: «Nosotras somos como la aguja. Doña Mérida, nos atraviesa el dolor, pero seguimos cosiendo». Esa frase se me quedó grabada en el alma. Con el paso de los meses, el pequeño grupo se convirtió en algo más grande. Empezamos a vender nuestras prendas en los tianguis locales y, sin buscarlo, el taller se transformó en un refugio para mujeres que necesitaban empezar de nuevo. Algunas habían sido abandonadas, otras simplemente olvidadas por sus familias. Las escuchaba, las entendía y me veía reflejada en sus historias. Una tarde, mientras tomábamos agua fresca de Jamaica bajo el calor de abril, Graciela me dijo: «Usted debería ser la encargada del grupo, doña Mérida».
Tiene una calma que contagia, y oré. Pero dentro de mí algo despertó. Tal vez podía hacer algo más con el tiempo que me quedaba. Así, sin planearlo, comencé a impartir pequeñas charlas sobre administración doméstica, ahorro y derechos de propiedad, todo lo que aprendí de los abogados, de los bancos, de mis propios errores. Lo compartía con ellas. Las veía anotar con cuidado, como si cada palabra fuera un pedazo de vida rescatada. No dependan de nadie para entender sus cuentas. Les decía, ni siquiera de sus hijos. Algunas lloraban, otras me abrazaban, y yo sentía que, de algún modo, estaba honrando la memoria de Leandro, ayudando a otras mujeres a no pasar por lo que yo pasé. A veces, al final de las reuniones, prendíamos una veladora por los que ya no estaban. En una mesa cubierta con un mantel bordado, colocábamos fotos pequeñas, esposos, hijos, padres. Siempre ponía la de Leandro en el centro. Gracias, hijo, murmuraba, por enseñarme que incluso desde el dolor se puede construir algo nuevo. Cada domingo, sin falta, visitaba el panteón. Llevaba flores frescas y me sentaba junto a su tumba. No lloraba. Le hablaba como si aún pudiera escucharme. ¿Sabes, Leandro? Me compré una máquina de coser nueva, de esas que no se traban con telas gruesas, y las bugambilias del balcón ya casi tocan la ventana. Me gustaba imaginar que me escuchaba, que de algún modo seguía cuidándome. Un día, encontré en su lápida una flor marchita que no era mía. Alguien más lo había recordado, tal vez un compañero de trabajo o algún amigo del gimnasio. Sonreí. Saber que no lo habían olvidado me dio paz. El dinero nunca me cambió, pero sí me dio tiempo. Tiempo para vivir sin miedo, para caminar despacio, para oler el pan recién horneado y mirar los atardeceres desde mi balcón sin sentir culpa. Una tarde de lluvia, mientras cerraba las ventanas, recibí una carta sin remitente. Era un sobre blanco, con mi nombre escrito a mano. Lo abrí con curiosidad. Dentro había una tarjeta con una frase sencilla: la justicia no siempre se busca, a veces llega sola. Cuando uno deja de esperarla. No había firma, pero supe que era de Nayeli. Tal vez era su manera de pedir perdón sin pronunciar la palabra. No sentí odio, solo una extraña compasión. Pensé en lo vacía que debía sentirse, sola en aquella casa donde cada rincón le recordaría lo que perdió. No respondí. No había nada más que decir. Esa noche, encendí una vela y recé en silencio, no por mí, sino por ella, porque entendí que el rencor ata, y yo ya no quería estar atada a nada. Leandro me había liberado no solo del miedo económico, sino del peso del resentimiento. Desde ese momento, decidí que mi vida sería simple, útil y mía. Compré un par de macetas nuevas, una bicicleta para moverme por la ciudad y un libro de cocina yucateca. Cada página era un viaje a mi infancia. Cochinita pibil, panuchos, sopa de lima. Cocinar esos platillos era una forma de reconciliarme con la vida, con la memoria, con el pasado. El día que cumplí 68 años, las mujeres del taller me sorprendieron con una fiesta. Llenaron el local de papel picado y flores de papel, y una de ellas trajo un pastel con mi nombre escrito con betún rosa. Mientras soplaba las velas, pensé en todo lo que había cambiado desde aquella mañana en que Nayeli me echó a la calle. Entonces, entendí que la venganza más hermosa es renacer, porque no se trata de hacer sufrir al otro, sino de recuperar la dignidad, la serenidad, el propósito. Me levanté. Agradecí a todas y brindé con un vaso de agua fresca. A la vida, dije, a los hijos que nos enseñan, incluso después de irse. Aquella noche regresé a casa con el corazón ligero, en el balcón, bajo el cielo de Querétaro. Encendí una veladora y dejé que el viento la hiciera bailar. La luz temblaba, pero no se apagaba, igual que yo, porque entendí que después de la tormenta
siempre llega la calma. Y que, a veces, la justicia tiene el rostro de un amanecer tranquilo y una taza de café servida por tus propias manos. El siguiente paso no llegó con fanfarrias, sino con la paciencia de quien enhebra la aguja a la primera hora del día. Después del cumpleaños y del taller convertido en refugio, empecé a notar que nos faltaba algo más que costuras y consuelo. Nos faltaba una estructura que nos diera futuro. Así nació, casi sin querer, la idea de formar una pequeña cooperativa. La llamamos Aguja y Luz porque eso éramos, mujeres atravesadas por la vida que aún sabían iluminar la mesa de trabajo. Un sábado, en la casa parroquial de la Cruz, me senté con doña Graciela y dos vecinas que sabían de números mejor que yo. Sobre la mesa, un cuaderno de hojas cuadriculadas, una calculadora vieja y una jarra de café de olla que perfumaba la sala. Hablamos de cuotas mínimas, de una caja de ahorro interna, de un pequeño fondo de emergencias administrado entre todas. No era caridad, era orden. Yo insistí en 3 reglas: transparencia en las cuentas, respeto absoluto a la hora de trabajo y 0 tolerancia al maltrato, viniera de quien viniera. Cuando terminamos el borrador, dibujé con pluma una flor de cempasúchil en la portada del cuaderno para recordar que el camino se marca con flores, pero se avanza con pasos. Día, se rieron, me quedé con la risa grabada, como quien guarda un hilo para no perderlo en el costurero. Conseguimos un cuartito en el mercado de la Cruz para vender lo que hacíamos: delantales bordados, bolsas de manta con flores, caminos de mesa con puntadas que tenían historias. El primer día abrimos la cortina metálica con un rezo en voz baja y un golpecito en la madera para que la suerte escuchara. Llegó gente del barrio, turistas que se perdían buscando gorditas de migajas, gente que preguntaba: ¿y esto lo hacen ustedes? Y volvía después con una amiga. No nos hicimos ricas, pero el dinero empezó a moverse con dignidad. Lo suficiente para que Marta comprara unos lentes nuevos, para que Estela pagara la consulta del traumatólogo, para que yo mandara arreglar la vieja máquina de coser de mi madre. Cada venta iba apuntada con fecha, nombre y destino. Al final de la semana, entre atol y pendules, repartíamos con justicia. Nunca la sentí tan alta como cuando la pudimos practicar en billetes chicos y monedas que tintineaban limpias. Sin vergüenza, a Marthe se acercó al puesto un hombre de traje azul marino. Lo reconocí de inmediato por la forma en que miraba las cosas, con cuidado antes de tocarlas. Era Jaime, excompañero de trabajo de Leandro. Traía un sobremanila. Dudu. Luego habló en voz baja: Doña Mérida, pasé por aquí y quería darle esto. Dentro del sobre había una foto de mi hijo en un evento del trabajo, con una sonrisa que le encendía los ojos. No me quebré. Respiré hondo y lo sentí presente como cuando se colaba a la cocina a probar el guiso. Jaime dijo que en la oficina habían puesto una plaquita con su nombre junto a un árbol joven, que cada otoño parecía iluminarse de naranja. ¿Usted sabe? Él siempre defendía a los que tenían menos voz. Le agradecí. Siga plantando árboles, contesté. La sombra tarda, pero llega. Guardé la foto en el cajón del mostrador, entre tijeras y madejas de hilo, donde pudiera verla sin convertirla en un altar que me quitara el aire. Uno de los aprendizajes más duros llegó con Antonia, una de las mujeres nuevas. Llegó sin saludar, con los hombros rígidos, las manos partidas por el cloro. No quería contar su historia, solo coser. Un día apareció con un moretón amarillo en el pómulo. No pregunté. Puse frente a ella una cartulina con teléfonos. El Instituto Queretano de las Mujeres, una abogada que nos daba asesoría los jueves, el número de la fiscalía para denunciar violencia. No estás sola. Día. Pasaron semanas. Un jueves, Antonia se quedó al final y me pidió que la acompañara a la asesoría. Fuimos juntas. La abogada, paciente, explicó medidas cautelares, órdenes de protección, pasos exactos.
Nada de sermones. Antonia escuchó. Apretando el vaso desechable de agua, al salir, me abrazó sin decir palabra. Esa tarde, en el cuaderno de la cooperativa, anoté fondo de traslado seguro y destiné una parte del ahorro común a taxis, documentos y cualquier urgencia. Nadie protestó. Cuando una se salva, parece que se nos estira el alma a todas. Conforme el orden crecía, también crecía en mí la necesidad de poner en claro mi propia casa interna. Organicé mi papel, fui al banco, ajusté las cuentas, abrí una pequeña beca a nombre de Leandro para un joven de la colonia que quisiera estudiar diseño industrial. No hice discursos. Fui a la secundaria técnica. Hablé con la directora. Expliqué quién había sido mi hijo y qué me gustaría hacer. Sin trámites complicados. Por favor. La directora me escuchó con una atención que casi dolía. Hay un muchacho, Saúl, buenísimo para el dibujo. Llegan a la casa sus hermanitos con tortillas envueltas en servilleta porque no alcanzan. Mordí el labio para no llorar. Acordamos que la beca cubriría útiles, transporte y un taller sabatino. El día que se lo dijeron, Saúl llegó al mercado con su mamá a darme las gracias. Me trajo de regalo un dibujo de mi balcón con bugambilias. Se lo encomendé a Leandro en silencio. Ahí te va otro proyecto. Hijo, vigílalo desde donde estés. Querétaro tiene una manera discreta de celebrar la memoria en el Día de Muertos. Adornamos el puesto con papel picado y puse la foto de Leandro entre velas chiquitas. Olía a cempasúchil y a copal. Las mujeres llevaron pan de muerto. Yo llevé sopa de lima en un termo grande para repartir en vasitos. Una clienta extranjera preguntó qué significaba todo. Es que aquí la muerte no espanta. Acompaña, le dijo doña Graciela. Yo solo agregué. Y a veces recuerda con olor a naranja. Esa noche, de regreso al departamento, prendí una vela más. No recé con palabras. Dejé que el silencio me arropase, como un rebozo en el frío. Me dormí tarde, con la certeza simple de estar donde debía estar. En diciembre, el jardín Cenea se llenó de luces y vendían esquites al lado de los puestos de piñatas. Armamos un trueque. Por cada compra en la cooperativa, nosotras donábamos una prenda a un albergue. Nadie hizo cuentas exactas. La abundancia llegó en forma de manos que cosían más rápido y de risas que antes se ahogaban. Un viernes por la tarde, mientras acomodaba un pedido de manteles, vi a lo lejos una silueta que me heló el estómago. Era Nayeli. Traía abrigo camel, cabello recogido. ¿Otra mujer a su lado? Por un segundo, pensé esconderme detrás de la cortina. No lo hice. La miré con una serenidad que no sabía que tenía. Se acercó despacio, como quien camina sobre vidrio. Buenas tardes. La otra mujer fingió curiosear los manteles. Buenas tardes. Respondí. No dije su nombre. No teníamos ya pacto para invocarnos con confianza. Hubo un silencio corto. Me di cuenta de que temblaba un poco. Solo quería ver cómo estaba. Estoy bien, dije. Y era verdad. No devolví la pregunta. Ella no insistió. Miró el puesto. Los hilos. La libreta. Te sienta bien este lugar. No supe si era reconocimiento o un dardo. Me limité a sonreír con los ojos. Sacó de su bolsa un paquetito envuelto en papel craft. Esto es tuyo. Lo puso sobre la mesa. Por la forma, lo supe antes de abrirlo. El reloj de pulsera de Leandro, el que fue de su padre. Sentí el golpe del tiempo en la nuca. Pero no me quebré. Gracias. ¿No podía tenerlo yo? Dijo casi en susurro. No era mío. Apreté la boca. Asentí. No dije, te perdono. Ni lo siento. A veces, las palabras encimadas estorban más que ayudan. Se fue sin comprar nada. La vi alejarse entre luces navideñas, como una sombra que al fin entiende que no es dueña de la noche. A comienzos de año,
El local se nos quedó chico. Un joven del municipio que conocía el proyecto nos ofreció participar en una feria de economía social. Preparé una presentación con fotos, cuentas claras y 2 historias. La de Antonia, que ya tenía su orden de protección y trabajaba con contrato en una panadería, y la de Saúl, que había ganado un concurso de diseño de carteles. Hablé con vos firma. Sin adornos, no venimos a pedir, venimos a mostrar lo que el orden puede hacer cuando se junta con el cariño. La gente se acercó. Un señor de bigote cano nos donó telas. Una señora de San Miguel trajo encajes. Así se va multiplicando lo que se administra con respeto, como panes, como hilos, como manos. También yo empecé a caminar distinto. Me compré unos tenis cómodos, una mochila pequeña y una botella de agua que relleno donde sea. Subo cuestas, bajo al río, me siento en el templo de Santa Rosa de Viterbo a que el fresco me arregle el ánimo. Hice amigas nuevas. Teresa, que vende flores y sabe distinguir las violetas por olor, y Luz, una maestra jubilada que me acompaña los miércoles de danzón en el kiosco. A veces nos quedamos mirando a las parejas grandes que bailan como si el cuerpo hubiera guardado memoria en los tobillos. Míralos, dice Lutz. ¿La vejez no es un invierno? Es otra estación. Me río. Me imagino a Leandro burlándose con cariño de mis frases prestadas. Le hablo bajito. No te preocupes. Hijo, sigo aquí. Sigo en orden. Un acontecimiento pequeño dio un sentido grande. Nos llamaron de un programa de radio local para contar la experiencia de la cooperativa. Llegué con 2 compañeras y una bolsa con 3 delantales. La cabina olía a polvo antiguo y cables calientes. El conductor nos hizo preguntas simples. ¿Cómo empezamos? ¿Cuántas somos? ¿Qué vendemos? Yo, que alguna vez temblé ante la idea de hablar en público, contesté sin prisa. Vendemos puntadas que sostienen vidas. Nos pidieron que dejáramos un teléfono. A la hora ya estaban sonando los mensajes. Mujeres de colonias que querían aprender, una señora que ofrecía una mesa grande para cortar, un joven que proponía armar una página en Internet. No entendí nada del Internet, pero le dije que sí. Cuando me mostró la pantalla con nuestras fotos y precios, sentí vértigo, como si el mundo hubiera extendido una alfombra hasta el puesto. Es su escaparate digital. Doña, explicó. Yo pensé en Leandro, siempre con ganas de sistematizarlo todo. Míranos. Hijo, dije por dentro. Tu mamá salió en la red. Una tarde tibia. Apareció Antonia con una bolsa grande de plástico. Para el albergue, dijo. Eran chamarras de niño, bien lavadas, sin crédito en libretas, sin fotos, solo el acto, esa noche. Al cerrar, conté el dinero con doña Graciela. Vamos bien, dijo. Vamos en paz. Zoragui. Guardé el efectivo. Cerré el cuaderno de cuentas con la flor de cempasúchil, ya deslavada de tanto abrir y cerrar. Caminé a casa por calles que ya me reconocen por la manera de saludar al de los elotes. En el balcón, las bugambilias se habían salido del alambre. Las amarré con cuidado. La luz se fue tornando naranja. Ese color que ahora asocio con las segundas oportunidades. He pensado, si el destino se construye como una puntada de ojal, se refuerza exactamente donde más se desgasta. Sí, creo que eso hacemos aquí, cada día, con cada mujer que aprende a llevar sus cuentas, con cada peso que entra limpio y se va con rumbo, con cada silencio que ya no pesa. A veces me despierto antes del alba y, en esa penumbra en que el corazón habla sin gritar, le digo a Leandro que no se preocupe, que la herencia más grande no fue el dinero, sino el método. Separar, ordenar, documentar, decidir, que ya no me lastimo con el pasado, que cuando alguien me llama señora Mérida en el mercado y me pregunta un precio, siento el mismo orgullo que cuando él me llamaba Ma, que sigo siendo su madre y, al mismo tiempo,
Una mujer nueva que se ganó a sí misma con trabajo, con calma y con un poquito de audacia. No sé qué traerá el mañana. Tal vez ampliemos el local, tal vez una de nosotras abra su propio taller en otro barrio, tal vez alguna se enamore otra vez o quizá volvamos a llorar juntas por otra pérdida. Porque así es la vida. Y aquí no fingimos que no duele. Lo que sí sé es que ya no tengo miedo de tocar a la puerta de los días. Cada vez que enciendo el foco del puesto y la luz cae sobre la mesa de corte, siento que entramos todas a una casa común, donde nadie sobra, y mientras la aguja sube y baja, mientras la paciencia hace nudo y remate, pienso que la justicia también puede coserse, puntada a puntada, sin prisas, sin venganza, con la firmeza de quien aprendió a no aceptar menos de lo que merece. Cuando apago la luz, recojo el reloj de Leandro del cajón y lo llevo a la muñeca, no para medir el tiempo que se fue, sino el que todavía me pertenece, y camino a casa con pasos lentos, escuchando cómo la ciudad respira, como si cada latido suyo y mío tejieran, al fin, la misma tela. Aprendí que la justicia no siempre llega con jueces ni castigos, sino con paz interior. La vida me enseñó que el perdón no borra el pasado, pero libera el alma para seguir adelante. No se trata de vengarse, sino de no permitir que el dolor te defina. Cuando dejas de vivir para los demás y comienzas a vivir para ti, todo cambia. Hoy entiendo que la verdadera victoria es recuperar la dignidad, sembrar bondad y caminar con la cabeza en alto, sabiendo que sobreviviste sin perder el corazón